Muy buenas tardes, Dios me les bendiga en esta hermosa tarde que Dios nos regala. Bueno, pues aquí estamos, su servidor y amigo pastor Rafael Aburto, y en esta ocasión me acompaña mi esposa Marta García. Paz y bendiciones, mis hermanos. Pues Dios los bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde que Dios nos permite la vida. Y bueno, para nosotros es un regocijo, es un gozo el poder estar en estos medios, en estas plataformas, las cuales Dios pues ha estado usando para que su palabra sea compartida, su mensaje sea compartido. Y en esta ocasión, bueno, pues yo agradezco al eterno Dios por darnos la oportunidad de ser únicamente los vasos, ¿verdad? Los vasos en los cuales, bueno, pues usted y yo aprendamos de la palabra. Porque en realidad creo que una de las metas es que nosotros podamos aprender de Dios, aprender de la palabra. Y bueno, pues yo te voy a aconsejar que puedas tener siempre una pluma, un bolígrafo, para que puedas anotar. Vamos a tratar de
de que Dios nos enseñe su palabra. ¿Por qué es eso, mis amados hermanos? Agradezco mucho a Dios es Bueno, Mi Casa TV, por la oportunidad que nos da de poder expandir el Evangelio del Reino. Y creo que esto es algo maravilloso que Dios está haciendo y Dios seguirá haciendo, porque la palabra de Dios nos dice que se predicará el Evangelio del Reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y creo que una de las formas en las cuales nosotros podemos ser entendidos en los tiempos es el que el Evangelio se está expandiendo, y gloria a Dios por las redes sociales, gloria a Dios porque podemos llegar a más gente, podemos tocar más corazones, pero no nosotros, sino la palabra de Dios viva y eficaz. Y bueno, pues en esta ocasión yo agradezco a cada uno de la producción de Mi Casa TV. Es el primer programa, esperemos en Dios que sea de muchos programas, y al final de cuentas yo quiero decirle que estamos aquí como servidores de Dios, vamos a aprender de Dios. En esta ocasión yo le voy a explicar un poco la palabra emet, pero para poder digerir la palabra, yo quiero leerle una porción de la escritura que viene en el Salmo 19. El Salmo 19 nos habla precisamente en el versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, algo que yo quiero compartirle como una introducción es que para que nosotros podamos digerir la palabra de Dios, usted y yo sabemos que la palabra de Dios es verdad, y es la única verdad, una verdad absoluta. Entonces tenemos que aprender primeramente nuestra actitud para poder recibir nosotros el mensaje que viene del cielo. Es precisamente tener una actitud de humildad. Aquí, mi amado hermano oyente, que nos estás en este momento haciendo el favor de poder escucharnos y de vernos en esta ocasión, creo que la parte como introducción para poder aprender de Dios, porque todos aprendemos de Dios todos los días, nadie sabemos más que nadie, sino simplemente lo que Dios permita que nosotros sepamos es lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, como introducción, yo quiero comentarte algo. La actitud de nuestra vida para poder recibir un mensaje de Dios, para poder recibir la palabra o la verdad, que es emet, y ahorita vamos a entrar un poco al tema de lo que es verdad. Yo quiero comentarte que la actitud de humildad dice que Él hace sabio al sencillo. Aquí yo oro a Dios porque sea un mismo sentir entre todos los radioescuchas, entre todos aquellos que nos están viendo, que nos podamos sentir en un mismo espíritu, como dice la Escritura, para poder nosotros ser alimentados directamente de la fuente de vida que es la palabra, que es la luz a nuestra vida. Yo en verdad me siento contento, me siento gozoso, pero también al mismo tiempo yo quiero decirle que siento una gran responsabilidad. Yo lo platicaba con mi esposa, y el hecho de nosotros pararnos frente a ustedes, frente a las cámaras, frente a internet, a nivel nacional e internacional, es una gran responsabilidad. Es un gozo enorme el que Dios nos permita ser instrumentos de Él, pero también es una responsabilidad hablar de su palabra. Y déjeme comentarle, dice la Escritura que Él hace sabio al sencillo. Y en esta ocasión, mi amado hermano, mis amados hermanos, amigos que nos están sintonizando en este momento, yo oro porque la humildad en nuestro corazón sea para con el Señor, sea para con el Creador, para que nosotros mismos podamos
asimilar y digerir la palabra. Y yo quiero decirle que la humildad tiene que ver con que el único sabio es Dios. De Él emana toda sabiduría, y estamos hablando de lo que Pablo hablaba, no una sabiduría humana, sino una sabiduría que viene de parte de Dios. Y esa es la que nosotros tenemos que orar. Santiago nos dice en su libro: aquel que quiera sabiduría, pídala al Señor. Y eso es lo que hoy nosotros pedimos, que la sabiduría de Dios sea en todos nosotros, para que no haya ninguna contienda, para que al contrario nos unamos en un mismo sentir y aprendamos de Dios todos. Ahora, yo quisiera hacer una oración. Quisiera una oración para que todos nos conectáramos con el Espíritu de Dios, para que todos pudiéramos aprender de Dios. Así que ahí donde tú estás, déjame decirte que en la palabra hay poder, y solamente que tu corazón lo abras, que tu corazón esté dispuesto a aprender. Yo vengo a aprender también, y esa es la posición de actitud de humildad que tenemos que tener, aprender todos. Y bueno, pues así como tú estás ahí, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos permites estar en este foro, estar en este tiempo en el cual nosotros podemos, Señor, acceder ante tu presencia a través de tu palabra. Señor, permítenos que esta palabra, Señor, a donde quiera, Señor, que llegue en este momento, sea luz en los corazones, sea luz en las mentes, transformando el entendimiento, Padre. Yo te ruego, Señor, que en esta hora, Señor, todos estemos en un mismo sentir. Que la palabra, Padre, que tu palabra es poder, Señor, puro de reino a nuestra vida. Yo te pido, Señor, que nos abras el entendimiento. Señor, no sabemos nada, solamente lo que tú quieras que aprendamos, Señor, hoy, eso lo vamos a recibir con gozo, en el nombre de Jesús. Y bueno, pues en esta ocasión, el programa en sí se llama Emet. Emet, mis amados hermanos, es verdad. Vamos un poco a escudriñar la Escritura para que nosotros podamos ir más allá de lo que quizá nuestros ojos naturales puedan ver a través de la palabra. Yo quiero decirte que la palabra de Dios nos lleva más allá, a unos niveles espirituales en los cuales nosotros, si estamos dispuestos, Dios nos va a llevar ahí. Y yo quiero decirte algo. Hemos entendido que el término, palabra emet, viene del hebreo. Cuando yo te diga del original, estamos hablando precisamente del original, de cómo fue escrito, cómo fue dictado para la humanidad. Entonces, la palabra emet significa lo que es sustancialmente real y auténtico. Es lo consistente, real, sin apariencia, y lo definitivamente consecuente. Para esto, yo quiero iniciar este tema, mis amados hermanos, con un pasaje que creo que todos lo hemos escuchado, todos lo hemos, incluso lo sabemos de memoria, y es Juan 14:6. Desde ahí vamos a partir para poder entender qué es lo que Jesús hablaba, por qué Él decía esta frase que todos conocemos. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros podemos entender que Él estaba hablando que Él era el camino, entonces Él era el camino para la verdad. El salmista nos dice que es lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Entonces, la primera parte que nosotros vamos a ver en este pasaje, Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy. Cuando nosotros entendemos esa palabra, mis amados hermanos, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra en hebreo, que es emet, está
esta palabra está compuesta por 3 letras. La primera letra que aparece en la palabra Emet es Aleph y su sonido es A o es E. Note que dicha letra es la primera letra del alfabeto hebreo. Yo quiero irlo llevando, mi amado hermano, aunque no es netamente una clase de hebreo, pero sí nos damos a la tarea de escudriñar la escritura. Y con este tipo de enseñanzas de parte de Dios, que en tu corazón nazca esa necesidad de escudriñar la escritura. Entonces, la primera palabra que aparece en la palabra Emet, que quiere decir verdad en hebreo, aparece después la segunda letra, que es Mem. Y la palabra Mem es una M que nosotros conocemos como M de mamá, y termina con la palabra Tab. Su sonido es T. Es ahí donde se deriva la palabra Emet. Ok, es interesante que el término hebraico de Emet esté compuesta de la primera letra del alfabeto hebreo. Viene una letra que es intermedia, que es la M, y la Tab. Entonces, mis amados hermanos, probablemente a simple lectura no encontremos mayor pues circunstancia en que entender el alfabeto hebreo. Mire, si nos metemos a profundidad en lo que se ha enseñado, vamos a caminar en esta reflexión. Ahora, Jesucristo como la verdad auténtica y absoluta. Por ejemplo, es llamado Juan, el apóstol Juan, él lo maneja de esta manera: To, Alfa, Kai, To, Omega. Ahora se lo estoy mencionando en griego, como aparece en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Yo quiero decirle que ahí en Apocalipsis, si usted me acompaña, ahí aparece precisamente esta definición de lo que Juan hablaba. Juan estaba hablando de la verdad. Juan estaba hablando de Jesús, la palabra hecha carne. Es algo interesantísimo en que nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 1 y su versículo 8. Ahí Juan establece precisamente de el alfa y la omega. Cuando nosotros podemos ver, yo voy a pedir, por favor, si podemos dar lectura a Apocalipsis 1. Era mi esposa, por favor. Amén. Dice su palabra: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan está hablando del alfa y el omega. Y si nosotros podemos ver, te voy a dar otros 2 versículos que vienen en Apocalipsis. Viene en 21:6. Por favor, vamos a leer 21:6. Si me acompañas ahí donde tú estás, acompáñame, por favor. Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Gloria a Dios. Ahora vamos a un último versículo que también viene en Apocalipsis, donde habla precisamente de el Aleph Tab o el alfa y el omega. 22:13 de Apocalipsis, por favor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Yo quiero comentarte lo siguiente, es algo muy interesante. Si en el alfabeto hebreo, Jesús se maneja, dice: yo soy la verdad, la Emet. La primera letra que aparece es la primera del alfabeto hebreo, y aparece también la Ta o la T, que es la última del alfabeto hebreo. Mire qué interesante es que aún en el griego también dice alfa es la primera letra
del alfabeto griego. Y también omega es la última. Entonces, estamos viendo, mi amado hermano, algo muy interesante de que cuando Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Mire, es algo tan interesante, mi amado hermano, en el cual podemos entender una estructura alfabética. Por ejemplo, Emet, que está compuesto por Aleph, Men y Tab, es el principio, es el corazón y el último de las letras del alfabeto hebreo. Esta expresión de Juan que dice alfa y omega es el principio y lo último de las letras del alfabeto griego. Debemos entender el concepto de las letras en un contexto griego y hebreo. Mire, mi amado hermano, es algo tan interesante que nosotros podamos ver que cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, estaba diciendo, yo soy Emet, yo soy Emet, yo soy la verdad. En estos tiempos en los cuales hay tanta confusión en la tierra, a través de todo aquello que se ha estado viviendo, el ser humano busca verdades, el ser humano busca dónde está la verdad. Y déjeme decirle que la verdad es Jesucristo. Él es la única verdad absoluta. Todos podemos tener una verdad relativa, pero en realidad la verdad absoluta que dice yo soy el Aleph Tab, yo soy el principio y yo soy el fin, está hablando de una verdad absoluta. Por eso es que en estos tiempos yo te invito a que puedas, si tú quieres una verdad, esa verdad es Jesucristo, porque Él es la esencia de Dios, Él es la palabra misma. Por eso creo que en esta ocasión podemos hacer esa reflexión. Hoy que la gente, el mundo está tan turbado y que escucha verdades por donde quiera, a través de todo esto que la pandemia y todo aquello que el mundo está viviendo, el mundo dice, bueno, ¿quién está diciendo la verdad? Al final de cuentas, yo quiero decirte que la única verdad es Jesucristo. Y estamos yendo hacia un concepto en el cual tenemos que entender por qué Él hablaba de verdad. Porque Él es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi amado hermano, es fiel y es verdadera. Entonces, no hay un margen de error en la palabra de Dios. Pensar en el alfabeto hoy, pues quizá no tiene gran connotación, sino del simple hecho de saber que gracias al alfabeto tenemos la capacidad y riqueza de poder hablar. Tú y yo aprendimos a través de un alfabeto, del A, B, C. En la escuela nos enseñaron M, A, Ma, y luego ponemos otra Ma y es mamá. Entonces eso es lo que nosotros podemos tener, una connotación únicamente tan sencilla. Pero déjeme voy más allá. Saber lo que es el alfabeto para nosotros es saber expresarnos, o refleja nuestra riqueza lingüística también. Sin embargo, en la antigüedad yo quiero enseñarte algo. Esta realidad era mucho más profunda. El alfabeto tenía connotaciones profundamente espirituales. Es ahí donde yo quiero llevarte. Es que el alfabeto tenía connotación espiritual. Quiere decir que en los tesoros de Dios, cuando Él da el alfabeto, hay tesoros que son escondidos en cada letra en la cual Dios estableció para que nosotros pudiéramos acceder. Y sabes, tú y yo podemos acceder a esos tesoros del reino. Solamente es tener la humildad de saber o reconocer que no sabemos nada, porque lo repito y no me voy a cansar de decirlo. El único sabio es el Dios verdadero. Él es el único sabio. Y entonces, a través de saber expresarnos nosotros y entender que en su momento Dios estableció el alfabeto hebreo, porque detrás del alfabeto hay un mundo de sabiduría, hay un mundo, mi amado hermano, en el cual nosotros
podemos sumergirnos a esos tesoros. El alfabeto tenía connotaciones profundamente espirituales. Por ejemplo, los hebreos o los judíos llamaban a su alfabeto las letras de Yahweh o letras de fuego del espíritu. Ellos así le llamaban. Para los griegos, el alfabeto eran letras creativas. Mire qué interesante, mi amado hermano. A menudo decían ellos, los griegos, habla o escribe y crearás. Es algo muy interesante en el cual yo te invito a que tú te sumerjas en ese conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mi amado hermano, Él es la verdad. Y cuando nosotros sabemos entonces que Jesucristo es la plenitud de todo, usted puede ver que cuando Dios habla, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante si hoy nos da el tiempo, y si no, pues el tiempo es de Dios, y en otros programas posteriores nosotros seguiremos hablando de la verdad que es la palabra de Dios. Pero en esta ocasión vamos a ver a Jesucristo, y yo te voy a pedir que ahí donde tú estás busquemos la cita de Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17. Colosenses capítulo 16 y 17. ¿Por qué te voy a llevar esta cita? Mire, Jesucristo es la plenitud perfecta y la fuente misma de todo lo que existe, de todo lo creado. ¿Por qué? Porque al final yo quiero que usted y yo podamos comprender que en Él habita toda la deidad. Él es la palabra. Él es la palabra viva. Él es la palabra de verdad. Yo te invito a que podamos leer. Le voy a pedir a mi esposa si leemos Colosenses 1, 16 y 17. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos esa palabra nos llenamos de gozo. El saber que Él es la verdad, que Él estaba antes. Y al final nosotros podemos entender, mi amado hermano, creó esta creación que usted y yo conocemos. Fue creada a través de la palabra. A través de la palabra. Y tú te puedes dar a la tarea de estudiar cuántas veces Dios Todopoderoso, Dios Eterno, habló y dijo Jehová. Y entonces soltó la palabra y fueron creadas todas las cosas, como nosotros hoy la conocemos. Ahora, yo quiero llevarte un poco más allá. Aquí dice la Escritura en lo que acabamos de leer. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él. Cuando nosotros entendemos, escuchamos la palabra todo, es que todo, Él es dueño de todo, porque Él es creador de todo. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, mi amado hermano, mi estimado oyente, es que dice, y Él es antes de todas las cosas. Jesús, la palabra, verdad, ya existía antes de todo lo creado, antes de todo lo que tú conoces como creación, ya era. Por eso aquí nos dice, Él en el principio, Él ya existía. Y entonces podemos ver, mi amado hermano, que si Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten, entonces entendemos que Jesús es la verdad, que Él es la verdad absoluta, porque Él es la palabra, Él es la palabra de Dios. Mi amado hermano, es interesantísimo el que nosotros podamos sumergirnos. Esto lo estamos dando como una introducción de por qué es Emet, que es la verdad. La palabra de Dios es Emet, y nosotros venimos a predicar a Jesucristo.
Y en esta ocasión, mi amado hermano, antes de continuar, pues vamos a ir a un corte y continuaremos con esto interesante. Espero que esté siendo interesante para ti, y si aún no tienes el cuaderno, pues yo te invito, porque vamos a dar algunas otras citas y vamos a profundizar en esas citas. Es algo maravilloso, algo maravilloso. Mi amado hermano, bueno, pues vamos a un corte, si ya estamos listos ahí con la producción, y regresamos en unos instantes. Un grito de júbilo. Yo creo que sí sabe esta canción. Me gozaré, 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 pues ha llevado todo mi dolor. Me gozaré, me ha hecho. Pero ¿qué le parece si la canta el apóstol Billy aquí con nosotros? Así como en los viejos tiempos. Sacuda a alguien, vamos. Si algunos caben aquí, véngase. A ver, allá atrás un grito de júbilo. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan.
esta canción. Me gozaré, 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 pues ha llevado todo mi dolor. Me gozaré. Mis amados hermanos, pues estamos nuevamente con ustedes después de escuchar esta hermosa alabanza y gozarnos aquí, ¿verdad? Aquí estábamos danzando y bueno, pues gloria a Dios. Antes de continuar con el tema de la verdad, que es Emet, yo quisiera, bueno, pues dar algunos saludos. Voy a pedir a mi esposa, de todos aquellos que nos están haciendo favor de estar sintonizando en esta hora. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues vamos a los saludos. Amén, mis hermanos. Bueno, pues saludamos a Juan Rojas Elizalde. Saludos, hermano. El Eterno te bendiga. Gloria a Dios. A Maggie Bravo, Marco Antonio Rivero Pérez, Amelín Vega, Teresa Vázquez, Consuelo Morales y Antonio Calisto. Paz y bendiciones para ustedes, mis hermanos. Y gracias por la oportunidad que nos dan. Gloria a Dios. Bueno, pues aprovechamos, ¿verdad?, los comerciales y enviamos saludos para nuestros hermanos de Casa de Dios allá en las Américas, que seguramente están, bueno, pues en esta transmisión también alimentándose, aprendiendo junto con nosotros. Un saludo para todos ellos y bueno, pues si hay más saludos. Y también en cuestión de la oración, yo quiero decirte algo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios hay poder. Hay poder creativo, hay poder de sanación, de liberación, hay poder. Y yo quiero decirle que si usted también tiene alguna necesidad, con mucho gusto nosotros estamos aquí para servirles, para poder interceder en oración, a través de la palabra de Dios, creyéndole a Dios que Él es el Todopoderoso y que, bueno, pues para Él no hay nada imposible. Así que, bueno, pues hoy estamos en esa confianza, en este lugar, confiando en el Creador. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema. Si tú me acompañas al Salmo 119, 160, vamos a ver una parte muy interesante en la cual nosotros estamos hablando en esta ocasión, que Dios nos está permitiendo hablar. El Salmo 119, usted sabe que es el salmo más grande que hay, pero exclusivamente vamos a leer el 160 únicamente. La palabra de Dios también tiene una connotación en el área de cuentas o de números. Yo quiero decirle que cada letra también que viene en el alfabeto o el alefato hebreo, cada letra tiene un número o equivale a un número que, digamos, nuestro abecedario como nosotros lo conocemos no es así, pero el alfabeto hebreo, cada letra tiene un número, le corresponde un número. Y lo que ahorita vamos a leer, si tú ya tienes ahí en tu Biblia, el Salmo 119, versículo 160, nos dice de esta manera. Amén. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La Biblia, en ese salmo, nos habla de suma. Usted sabe que suma, pues nos habla de números, al final de cuentas. Y la palabra que aquí Dios nos enseña dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos de que Jesús estaba desde la eternidad, cuando nosotros vemos que Él existía, que la palabra ya era, antes de que nosotros conociéramos lo creado, lo visible, la palabra ya era. Y nosotros podemos ver que el salmista, en una revelación de parte de Dios, dice, la suma de tu palabra es verdad. Yo quiero decirle que dentro del lenguaje o de la letra hebrea hay números, y eso se le llama gematría, que nosotros podemos conocerlo como numerología. Pero la gematría, mi amado hermano, también tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque es ahí donde se esconden precisamente los tesoros del Señor. A Él habla de números,
Ahí él habla de los tiempos a través de números también. Si aquí dice que la suma de tu palabra es la verdad, entendemos que desde el principio ya estaba la palabra. Si nosotros podemos visualizar que la palabra M, que está exactamente en el centro de la palabra Emet, aparece también, no sé si te diga algo, el nombre de Mesías. Ese aparece exactamente a la mitad del alfabeto hebreo. Por eso aquí el salmista nos dice: la suma de tu palabra es verdad. O sea que si nosotros podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, es la verdad de Dios. Y entonces nosotros estamos contentos. Yo espero que tú ahí donde estás, mi amado hermano, mi amado oyente, estés contento de que cuando tú abres la Escritura, dice la Escritura que toda palabra es inspirada por Dios. O sea que trae una inspiración divina, no es una inspiración humana de sabiduría terrenal, sino más bien viene inspirada directamente desde la eternidad hasta la eternidad. Y es algo maravilloso lo que hoy nosotros estamos aprendiendo de parte de Dios, que la palabra de Dios, la Biblia que tú tienes en tu mano, es verdad. Pero si nosotros nos vamos más allá, tenemos nosotros que aprender también a que la palabra se tiene que digerir espiritualmente. Eso es algo maravilloso que Dios nos enseña. Por eso dice que la Escritura se discierne, se lee espiritualmente. Cuando nosotros nos conectamos a la esencia, que es Dios mismo, cuando nosotros nos conectamos y entonces nosotros tenemos lo que yo te decía al principio, un corazón humilde, decirle: Señor, enséñame. Jesús mismo decía: aquel que como que cree que sabe, en realidad no sabe. Y yo te comento algo y lo digo con mucho gusto, hermano, pero también con mucha humildad. En el momento cuando Dios empieza a enseñar la palabra, déjame decirte que creo que menos sabemos. Eso me pasa a mí porque cuando Dios nos permite estudiar, escudriñar su palabra por su misericordia, no es porque seamos los mejores, hermano, pero quizá Dios ve en nosotros un corazón dispuesto a aprender, y Dios trabaja en ese corazón. Yo quiero decirte que cuando empezamos a escudriñar la palabra, empiezas a ver un panorama inmenso de sabiduría de parte de Dios, que no nos la acabamos, hermano, en verdad. Y bueno, cuando Dios me permite estudiar un poco la palabra, déjame decirte que yo menos sabía, Dios me permitió estudiar un poco de teología, un poco de poder escudriñar la palabra a través de materias, pero algo muy raro, y no sé si estarán de acuerdo las personas que han estudiado en un instituto, licenciaturas, maestrías, doctorados. Déjame decirte que mientras yo asistía más a aprender de Dios, yo te lo digo así, y Dios me está oyendo, que yo me sentí el más ignorante, porque en realidad la sabiduría de Dios, hermano, es inmensa. Entonces por eso Jesús decía esta frase, decía: si tú crees saber algo, porque algunas veces creemos saber algo y en realidad no sabemos nada, porque Dios nos sorprende. Cuando tú lees un pasaje, por ejemplo, lo que estamos ahorita, el pasaje base que estamos leyendo, que es Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces cuando nosotros nos profundizamos allá de lo que mis ojos naturales puedan ver, yo te invito y que le pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales para poder entender la palabra como Él dice, porque al final de cuentas yo creo que es un propósito de Dios al darnos su palabra, es que nosotros tenemos que aprender de Él, que Él es la fuente de sabiduría, que Él es la fuente de vida, que Él es el camino, que Él es la luz. Y usted sabe que la palabra es la luz. Y cuando nosotros permitimos que esa luz penetre en nuestro interior, en nuestra mente, quiero decirte que hay un cambio de mente,
hay una mente transformada, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos dice que para poder entender la voluntad de Dios, nuestra mente tiene que ser renovada. No hay otra forma, tiene que ser renovada. Y esto nos habla de un principio básico de Dios, que cuando nosotros empezamos a aprender de Dios, quizá traemos tantas cosas en nuestra mente como enseñanzas, como todo aquello, formaciones incluso, pero déjame decirte que cuando Dios permite en su sabiduría y su misericordia el poder nosotros ir más allá de lo que nuestros ojos ven naturales en su palabra, y nos permite escudriñar, déjame decirte que algunas veces tenemos que desaprender cosas. Y yo te lo digo con mucho respeto, porque a mí me pasó eso. Yo tuve que desaprender muchas cosas y decirle al Señor: enséñame tú, Padre, tú enséñame. Y déjeme decirle que el Señor está dispuesto a enseñarnos toda su palabra. Hoy usted se lleva y está aprendiendo como yo que la palabra de Dios es la verdad, una verdad absoluta. Y bueno, la firma de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, habla de la palabra creadora. Cuando nosotros un poquito entendemos, mi amado hermano, déjeme decirle que el aprender, digamos, en su lengua original, por así decirlo, déjeme decirle que cuando usted le pide a Dios que le muestre esos tesoros a través de ese lenguaje de hebreo, por ejemplo, Dios se lo muestra. Y bueno, al final de cuentas, es su palabra del Señor. Y Él, a través de su misericordia, Él nos enseña. La firma de Dios, como te comentaba hace un momento, en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, nos habla de dos palabras que inician, y creo que todos los que en algún momento hemos estudiado un poco la palabra de Dios, el primer versículo que aparece en la Biblia, Génesis 1:1, nos habla precisamente que en el principio creó Dios. Fíjese qué interesante, mi amado hermano, el poder saber, cuando tú ya sabes que en el principio creó Dios. Entonces, hay dos palabras que yo quiero hoy que tú te lleves en tu corazón, en tu espíritu. La palabra emet, que se traduce como palabra creadora, es verdad. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice lo siguiente: en el principio creó Dios. Este primer verso que aparece en la Biblia, en tu Biblia, en la Biblia que tienes en casa, aparece dos palabras, que la primera es Bereshit. Así se conoce, o lo que nosotros conocemos como libro de Génesis es Bereshit. Y entonces aparece Bereshit bara. La palabra bara es creó. Y entonces, cuando nosotros vemos, mi amado hermano, que Jesucristo podemos ver que ya en la primera expresión de la Biblia, en el primer versículo que tienes ahí en tu Biblia, aparece Jesús, aparece la palabra, y la palabra creadora. Y nosotros, yo te puedo invitar a que puedas estudiar la palabra y que tú veas cuántas veces habló Dios cuando estaba haciendo o formando, creando todo lo que tú conoces como visible, que es la creación. Todo es de Él y todo le pertenece a Él. Entonces, cuando nosotros vemos en el primer versículo de la Biblia, en tu Biblia que tú tienes ahí, aparece Bereshit bara, que traducido quiere decir: en el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. Nos habla que Él es creador a través de la palabra. Vea qué interesante, hermano, cuando nosotros quizá podemos decir: es que hemos leído la palabra, hemos leído 10 veces toda la Biblia, y gloria a Dios por eso, porque tú te estás alimentando de la verdad.
Hay algo que yo entendí, hermano, algo una frase que siempre yo la recuerdo. Cuando uno de mis maestros en el instituto me decía que cuando nosotros leíamos la palabra, cuando nosotros saboreábamos la palabra, estábamos metiendo eternidad a nuestro ser. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna. Ya nos dimos cuenta que la palabra, antes de que este mundo fuera creado, ya era la palabra. Y por eso aparece precisamente, digo, y lo voy a repetir, en el alfabeto hebreo es la primera letra y la última. En el alfabeto griego es la primera y la última. Ahora podemos entender cómo Juan, el apóstol Juan, decía: Jesús es el alfa, el omega, el principio y el fin. Cuando hoy entendemos esta parte y Dios nos permite en su sabiduría entender que Jesús es la verdad, que Él es la verdad absoluta, podemos decir, y de algunas veces quizá te habrán comentado, te habrán hecho la pregunta y te habrán dicho: bueno, ¿y quién escribió la Biblia? Y la gente pues normalmente dice: pues es que la escribieron hombres. Sí, pero hombres guiados por Dios, porque la palabra ha sido siempre. Y déjame decirte algo muy hermoso, mi amado hermano. Dice la Escritura que todo va a pasar, todo se va a acabar. Lo único que va a prevalecer es la palabra. La palabra permanecerá para siempre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Cuando tú escudriñas la palabra, el escudriñar nos habla más allá de leerla. Escudriñar la palabra es buscar un tesoro, que ahí lo tienes. Cuando tú has visto, no sé, de repente algún documental donde la gente se dedica a buscar tesoros, lo que hacen es estudiar la zona, excavar y hasta que encuentra, y hasta que no encuentra ese tesoro, pues déjame decirte que el que encuentra ese tesoro de la palabra encuentra la sabiduría de Dios, y eso lo dice Proverbios. Por eso hoy que estamos como en una introducción, mi amado hermano, en este primer programa, y que tú nos haces el favor de vernos, estamos introduciéndonos a la verdad. No es lo que yo digo, es lo que la palabra dice, y la palabra es la verdad. Como yo te comentaba en un momento, podemos ver que ya en la primera expresión de la Biblia está presente Jesucristo como la derivación, mi amado hermano, de todo cuanto existe. Cuando nosotros podemos entender esa parte, creo que cuando tú vayas a ver o cuando veas la palabra verdad dentro de la Escritura, de la Biblia, tú vas a ver que se refiere a Jesucristo. Vas a saber que se refiere a la verdad, a la única verdad. En estos tiempos en los cuales la gente busca la verdad, yo quiero decirte e invitarte a que busques a Jesús en la Biblia, busques la verdad de la Biblia, porque al final de cuentas es verdad. Hoy que estamos iniciando, mi amado hermano, yo quiero decirte que Jesucristo es la esencia total y plena de la verdad. Cuando nosotros vemos que Juan hablaba de la verdad, y él lo puedes ver en la Escritura cuando él dice: y conocerás la verdad. Yo te invito a que nosotros podamos conocer la verdad, que dispongas tu corazón a conocer la verdad, porque podemos conocer la Biblia y podemos leerla, y gloria a Dios por eso. Pero yo te invito, te reto a que vayamos más allá en estudiar la palabra, que a través de esta plática, de esta intervención de estos servidores, puedan hacer en ti ese anhelo a buscar a Dios, a buscarle con todo tu corazón, a buscarle, pero sobre todo tener humildad y decir: nada sabemos, Señor. Cuando tú ves estos pasajes, y que cuando Juan decía:
y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Libre de tantas cosas, hermano, que posteriormente podemos nosotros hablar y podemos escudriñar de qué nos hace lidiar, de qué nos hace libre la palabra. Pero déjame decirte que en esta ocasión nosotros hoy podemos conocer la verdad y podemos acercarnos ante su trono de gracia, como dice la Escritura. Pero tenemos que acercarnos con un corazón sincero, con un corazón humilde, para poder aprender de Dios. Déjame decirte que esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir su verdad es algo que Dios, mi amado hermano, está haciendo a nivel mundial. Y te explico lo siguiente. La Escritura nos dice, porque en estos tiempos caóticos, porque tú y yo estamos viviendo tiempos caóticos en este mundo, la gente se pregunta los tiempos, la gente se pregunta en los apocalipsis o en el apocalipsis, en el fin del mundo, y tantas cuestiones que pueden venir a nuestra mente al ver tanto caos en la humanidad, ¿verdad? Tanta inseguridad, todo aquello que tú y yo sabemos. Pero déjame comentarte lo siguiente. Cuando la Biblia nos dice, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Esto es lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo un avivamiento a través de la palabra. Está llegando un avivamiento en el cual tú estás invitado a que podamos nosotros descubrir esos tesoros del reino. Por eso Jesús, cuando predicaba, dice que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y el evangelio del reino, mi amado hermano, es aquello que el Padre le enseñó. Es como tú y yo tenemos que aprender del Padre. Por eso, si tú quieres conocer la verdad, mucha gente puede decir, ¿cuál será la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Él es la única verdad. Puede haber muchas verdades y cada quien podamos tener nuestra verdad, pero son verdades relativas. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Y en esta ocasión, a través del pasaje que yo te comentaba, en cuestión de los tiempos, la gente se pregunta, en los tiempos que estamos viviendo son difíciles, pero recuerda que la Biblia nos habla de principio de dolores, pero es exactamente, la Biblia nos habla de cuándo vendrá el Señor Jesucristo. Y por eso nos dice que será predicado, antes de que Él venga, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Yo le doy gloria a Dios por estos espacios en los cuales podemos llegar más allá de las cuatro paredes, que muchas veces podemos estar en un púlpito. Y aprovecho para saludar a todos mis consiervos, a todos mis amados hermanos que se encuentran en sus congregaciones, e invitarles, animarles a que saquemos la verdad de las cuatro paredes y que vayamos más allá. Este es un buen momento y un buen tiempo que Dios está permitiendo para que el evangelio, para que su verdad sea expuesta a los cuatro vientos, hermano, a los cuatro puntos cardinales. Sea expuesta su palabra, sea expuesta la verdad. La gente necesita saber la verdad. Y bueno, pues hoy entendemos, y espero que en tu corazón haya esa necesidad de buscar la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Solamente que escudriña. Invierte tiempo en el cual pues Dios está dispuesto a enseñarnos todos los días y a toda hora. Y bueno, en esta ocasión solamente quiero decirte que al conocer la verdad, la verdad te va a hacer libre. Y si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Esta parte es muy importante. Esta parte es la cual nosotros tenemos que aprender de Dios, su palabra. Ahora entendemos que más allá de entender lo que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, detrás de esas hermosas palabras hay una verdad absoluta que Él está hablando a la humanidad, y Él sigue hablando a la humanidad.
Él, mi amado hermano, está trayendo un avivamiento a través de su palabra. Y yo te invito en verdad a que antes de salir del aire en esta ocasión podamos orar. Y si tú quieres orar conmigo, vamos nosotros a orar, pero primero antes de despedirnos vamos a dar unos anuncios rápidos, vamos a dar unos saludos. Amén, mis hermanos. Bueno, Amelín Vega pide oración por su salud, por su oído y su garganta. Vamos antes de terminar a hacer esta oración pidiéndole a nuestro Padre Eterno que Él traiga sanidad total y completa para Amelín Vega, a su oído, a su garganta, que Él se manifieste poderosamente en la vida y que traiga salud para su alma y su cuerpo, y que así sea. Bueno, pues la palabra ha sido soltada y la palabra hay poder. Si tú has creído esta palabra, no sé cuánto tiempo nos queda, mi amado hermano, un minuto. Bueno, pues en ese minuto vamos a aprovechar ahí donde tú estás. Yo te invito a que cierres tus ojos y que esta palabra haya sido introducida en lo más profundo de tu ser y que haya ese ánimo de buscar a Dios, de buscar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Yo te doy muchas gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y en tu palabra, donde viaja, hay poder, Señor. Hay poder sanador. Hay poder de liberación. Hay poder, bendito Dios, de restauración, Señor. Padre, gracias por todos aquellos que hoy tuvieron a bien el poder escuchar tu mensaje, Señor, porque es tu palabra, Padre. Y que todos aquellos que hemos estado conectados en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, tengamos esa hambre de tu palabra, Señor, de escudriñar la palabra, de invertir tiempo en lo eterno que es tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Y que, Señor, haga algo, Señor, haga transformaciones en las almas, en los corazones de todos aquellos, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, muchas gracias. Bueno, pues este ha sido el tiempo de Emet, ¿verdad? Que es verdad. Ahora usted y yo hemos aprendido que la palabra Emet es verdad. Para que el próximo sábado, si usted nos favorece con su compañía, su atención, bueno, por aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias a Dios es bueno, Mi Casa TV, al profeta Joshua y a toda la familia Luna, que somos amigos de muchos años, entrañables. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos, y pues Dios me los bendiga. Su siervo y amigo, el pastor Rafael Aburto, y mi esposa. Dios los bendiga, hermanos, y bueno, pues gracias y paz.